La Sede de Cristo 95.3 FM tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo con el Dr. Armando Alducin. La señal por la televisión, que se llama La genética de Satanás. No se imaginan qué profundo vamos a meternos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muy buenos días, nos da mucho gusto poder llevar hasta todos sus hogares a través de Vida Nueva para el Mundo este programa y esta conferencia titulada La genética de Satanás. Como un subtítulo podríamos llamar La corrupción de la imagen de Dios en el ser humano. Y les pido que abran su Biblia en el capítulo 1 del libro del Génesis para iniciar esta maravillosa serie que va a contar tal vez de 2 conferencias, y vamos a profundizar y vamos a entender de qué manera Dios, como dice Proverbios, vela por el conocimiento. Dios es el que controla el conocimiento. Voy a tratar de ser lo más explícito. No se imaginan cómo le pido a Dios que me dé sabiduría para esta serie, para poder explicarles claramente las maravillas y las profundidades de la palabra de Dios. Pero cuando Dios dice que Él vela por el conocimiento, significa lo siguiente: después de toda la historia, el conocimiento aumentó de una forma increíblemente desproporcionada en contraste con 18 siglos de historia en el siglo XX. Ahora, ¿por qué los descubrimientos del siglo XX, como la fisión nuclear, la penicilina, la televisión, las computadoras, los satélites, por qué el motor de gasolina, por qué eso no se descubrió antes? ¿No te lo has preguntado? ¿Por qué no en el siglo XVI? ¿Por qué no en el siglo XVII? ¿Por qué tiene que ser en el siglo XX? Bueno, Dios le había dicho a Daniel en el capítulo 12 de su libro que sellara las palabras del libro de Daniel y que muchas profecías iban a estar selladas. O sea, cuando Dios le pone un sello a algo, significa que nadie lo puede abrir más que el Espíritu Santo. Y Dios tenía el tiempo, porque Él es el Señor del tiempo, ¿verdad?, para que en el siglo XX quitara el Espíritu Santo el candado y pudiera entonces abrirse el conocimiento a toda la población del mundo, y comenzaron las ideas. Porque ¿qué son los inventos? Ideas. ¿Quién inventó que el pararrayos, que la televisión? Ideas que entran a la mente, y la pregunta es: ¿de dónde vienen esas ideas? ¿Y por qué tan pocos seres humanos tienen esas ideas? Einstein estaba haciendo cálculos y de repente dijo: E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad por la luz, etcétera, etcétera. ¿Y por qué solamente hay un Einstein? ¿Por qué solamente hay un Rembrandt, pintor, un William Shakespeare? Son pocas personas las que tienen ideas que han transformado la tecnología, los avances científicos y el mundo, porque Dios se las ha dado. Y estas ideas y este conocimiento que en el siglo XX se abrió, va a ir aumentando mientras más nos acerquemos al final de la historia humana. Entonces, mientras más nos acerquemos al final de la historia humana, más vamos a entender este libro. Las profundidades que se encuentran y que no nos bastarían 1000 años más para poder saber que lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Que miramos en parte, miramos como a través de un espejo. No podemos ver claramente porque
nuestra imagen fue corrompida desde Adán hasta nuestros días. La imagen de Dios en nosotros fue corrompida. En otras palabras, el ADN, el código genético hereditario, fue alterado en el ser humano. Y el ser humano, cuando se rebeló contra Dios, perdió el conocimiento de Dios. Y comenzó a funcionar el ser humano guiado por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele o por lo que se siente. Esta filosofía se llama empirismo. O sea, yo no creo lo que no veo, lo que no huelo, lo que no siento, que es la base del ateísmo, de la psicología y de la evolución, el empirismo. Sin embargo, venimos a la Biblia y nos damos cuenta que hay otra dimensión que trasciende el cerebro. El cerebro es un órgano y el cerebro es masa que no puede producir pensamientos ni conciencia. Una piedra no puede producir vida, la materia no puede producir pensamientos, la materia no puede producir conciencia. Entonces ahí es algo que trasciende el cerebro, que es la conciencia y los pensamientos. ¿De dónde vienen, señores ateos? ¿De dónde? ¿Quién produce esos pensamientos en nosotros? Esas ideas, ¿de dónde vienen? Y eso es lo que vamos a comenzar a inspeccionar, porque vamos a ver por qué Cristo tenía que nacer de una virgen. Y vamos a ver desde el principio de la creación qué tremenda profecía existe de que de la semilla de la mujer vendría el Mesías y Satanás tendría una semilla. Y vamos a ver también la relación tan increíble que existe, porque hasta a finales del siglo XX se descubrió la genética. Aun cuando en 1860 Gregorio Mendel fue el que comenzó con los primeros experimentos de la herencia, no fue hasta 1953-54 cuando Crick, un norteamericano científico, comenzó a descifrar el código genético del ser humano. Y acabó el siglo XX con el programa del genoma humano, gracias a Dios, dirigido por Francis Collins, que es cristiano, que están tratando de investigar más y más la información y el programa, el software que tenemos en cada uno de las billones de células de nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano tiene billones de células y en cada célula de nuestro cuerpo se encuentra el centro, cromosomas, los genes y el código genético. Y en cada célula de nuestro cuerpo está la información para reproducirnos. ¿Quién puso ese programa, ese software en cada una de nuestras células? Que tiene la complejidad más grande de la empresa y la compañía más grande que el hombre pueda construir. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Que le salga humo por las narices. Ya es importante que el pueblo de Dios piense. Fíjense lo que les acabo de decir. Ya es importante que dejes de ver telenovelas, Calimán, la revista Duda y tantas babosadas y tantas tonterías, y que comiences a memorizar la palabra de Dios, a vivir más cerca de Dios, para que el Espíritu Santo comience a expander tu mente y puedas entender tantas cosas que no entiendes por tu terquedad, por el pecado, porque el pecado obscurece y llena de tinieblas el entendimiento. Si hay un hombre que tiene una relación equivocada con su esposa y viene a la Biblia ese hombre, hasta que no arregles tu situación con tu esposa, se te cierra el conocimiento, se te cierra el entendimiento. Si hay alguna pareja de ustedes que tiene relaciones sexuales con su novio o alguna muchacha que se deja manusar por su novio, vienes a la iglesia, puedes cantar, puedes ser edecán, puedes hacer miles de cosas, o puedes estudiar la Biblia y venir al ITI y al diplomado, se te cierra el entendimiento, porque Dios es santo. Y podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, de ninguna manera. Y entonces pasan los años ¿y por qué permite Dios a Satanás? ¿Y por qué el tsunami? ¿Y por qué el terremoto? ¿Y por qué permitió que se llevara a mi hijo? ¿Y por qué este accidente? Y comienzan las dudas y no tienes respuestas. ¿Por qué? Porque no entiendes los caminos de Dios. ¿Por qué no los entiendes? Porque no has caminado de la mano con Él. El pecado te ha impedido caminar con Dios y te ha impedido disfrutar esa vida en abundancia que Cristo nos vino a dar mediante el camino de la santidad. En Génesis 1, versículo 27, 26 y 27, la Biblia nos
revela que el ser humano es una creación directa de Dios. La Biblia contradice la teoría famosa que postuló Carlos Darwin, de que somos el resultado de un accidente, de una selección natural, de una evolución fortuita y accidental, etcétera, etcétera, porque la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que fuimos creados más arriba o en un nivel mucho más elevado que el nivel de los animales. Todos los animales tienen alma, como lo vamos a ver. Los animales tienen alma, que es el alma, las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Los animales pueden aprender. Los perros pueden aprender a abrir el refrigerador, a traerte el periódico. Los caballos son entendidos, los delfines mucho más. Los animales tienen entendimiento, pero limitado. Los animales tienen sentimientos. Los perros se ponen tristes. Yo recuerdo mis caballos que tenía hace muchos años, ¿verdad? De qué forma me seguían y de qué forma, aunque no los veía llorar, mis caballos manifestaban emociones, alegría cuando veían el maíz que les sonaba para que vinieran a comer el maíz, y tristeza cuando no tenían comida. En fin, los animales tienen emociones, tienen sentimientos que son el resultado del alma. Pero el ser humano fue creado a un nivel mucho más alto, a la imagen de Dios, semejantes a Dios sin ser dioses. Esto es muy importante. Semejantes a Dios sin ser dioses. Ahora, esta semejanza con Dios, ¿qué significa? ¿Qué es lo que vamos a tratar de descifrar? Dice la Biblia que Dios es espíritu, Juan 4:24. Entonces ya tenemos un paso más elevado. El ser humano, al ser creado a la imagen de Dios, significa que somos seres espirituales. Los animales no tienen espíritu. Tienen alma, tienen vida biológica, pero no tienen espíritu. Nosotros tenemos espíritu. Sin embargo, esta imagen que Dios le puso al ser humano cuando fue creado, en el momento en que el ser humano le dijo a Dios, no quiero seguirte, yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo, el árbol del conocimiento del mal, ¿eso dice? Del conocimiento del bien y del mal. O sea, había en ese árbol que Dios les dio algo de bien. No dice el árbol del mal, ese árbol está podrido, no. Hay algo de bien en ese árbol. Pero yo quiero, dice Dios, que ustedes no decidan lo que es bueno y lo que es malo, porque yo soy el legislador cósmico. Yo soy el único que les puedo decir qué es bueno y qué es malo. Y Adán y Eva dijeron, no, nosotros lo podemos decidir como seres humanos. Y Dios los dejó que ellos participaran de ese árbol. Y en ese momento, desde Adán hasta nuestros días, el ser humano ha tratado de decir qué es bueno y qué es malo. Esto se llama relativismo en filosofía. Relativismo. Pues para ti eso es bueno, para mí eso es malo. Para ti ser homosexual es bueno, para mí es malo. Para ti es bueno fumar marihuana, para mí no es malo. Para ti es malo el adulterio, para mí no es malo el adulterio. Para ti es malo robar, para mí no es malo robar. Los nazis, la conferencia que di ayer en el Hotel Sheraton, se las recomiendo, las lecciones del nazismo, expliqué, ¿verdad?, que en el juicio de Nuremberg, los nazis dijeron, es que para ustedes, los del occidente, es malo lo que nosotros hicimos, pero nosotros estábamos obedeciendo al Führer. Y lo que el Führer nos dijo, lo teníamos que obedecer. Entonces, ¿bajo qué ley, dijeron los nazis, nos van a juzgar? Los nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se formó un conflicto dentro de la misma jurisprudencia, dentro del área jurídica. Los abogados más eminentes del mundo comenzaron a preguntarse, los nazis los retaron, ¿bajo qué leyes los van a juzgar? Bajo nuestras leyes era permitido matar, asesinar por causa del Reich y del Partido Nacional Socialista Nazi. Pero ustedes tienen esas leyes, nosotros tenemos esas leyes. ¿Por qué nos juzgan con sus leyes? Hasta que finalmente un abogado cristiano que fue enviado desde Washington a Berlín dijo lo siguiente, bajo la ley de la conciencia.
bajo la ley de la conciencia, le dijo, ustedes mataron su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Esa voz que nadie puede negar que está entre nosotros, que nos dice que algo es bueno y que es malo, hasta que tú llegas a decir, no, no es malo, no es malo, no es malo, no es malo acostarme con mi novio, no es malo acostarme con mi novio, hasta que cauterizas tu conciencia y te acuestas como si te comieras una concha en la noche remojada en chocolate. Y lo haces de lo más natural del mundo, porque ya cauterizaste tu conciencia. Al Capone a los 14 años de edad mató a una persona por primera vez, no durmió. A los 15 mató a otra persona, durmió un poco menos. A los 17 había matado 4 o 5 personas. A los 18 Al Capone ya había cauterizado su conciencia. Eso le pasa a los asesinos, a los narcos, a los secuestradores. Llega un momento en el que esa voz dentro de ti la apagas y te conviertes en un animal. Ya no eres guiado por tu conciencia, eres guiado por instintos asesinos de odio y de rencor, porque esa conciencia que nos diferencia de los animales, de que hay un Dios y de que somos responsables delante de Dios y de que el pecado tiene que ser pagado, lo has asesinado dentro de tu corazón. Robar igual, ¿verdad? Comienzas a robar y te robas 500 pesos, 1000 pesos y se te hace una costumbre y llegas a convencerte de que no es pecado. Y llegas a creer que lo que estás haciendo no es malo. No, yo robo, pero no comparado con los que roban tantos millones, ni con los banqueros. Me robo un clavelito de vez en cuando o una canita al aire. Yo soy adúltero, pero no como mi compadre que tiene 3 amantes. No, yo un amante de vez en cuando. Y comenzamos así a maquillar el pecado. ¿Por qué? Porque la imagen ha sido deteriorada y corrompida desde Adán hasta nuestros días. En otras palabras, el código genético humano fue alterado. Síganme con mucho cuidado, aquí partimos. El código genético que traemos en cada una de nuestras células fue alterado, fue modificado, fue deteriorado por el pecado. Hagan de cuenta que perdimos ciertos bits como una computadora en el código genético. ¿Y qué fue lo que perdimos cuando entró el pecado en el mundo? El conocimiento de Dios. Perdimos el conocimiento de Dios. ¿Qué es la vida cristiana? Juan 17:3. ¿Qué es la vida cristiana? Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Conocimiento. Volver a recobrar, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida cristiana? Volver otra vez a reprogramarnos, a volver a conocer otra vez a nuestro Creador. Y como el ser humano no sabe quién es Dios ni cómo es Dios, pero trae en su conciencia la eternidad, Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, el ser humano inventó las religiones. ¿Qué son las religiones? Intentos, teorías, filosofías, sistemas de pensamiento que tratan de reunirse, ya viene la palabra religión, revolver, ligarse, de volver a ligarse con su Creador. ¿Cómo? A través de sacrificios, yéndome a la villa, golpeándome el cuerpo, portándome bien, siguiendo ciertos ritos, ciertas ceremonias, y aparece Cristo en el escenario. Y dice, ustedes adoraban en ese monte. Y los judíos dicen que así, y los musulmanes dicen que así, y los mormones dicen que así, y los bautistas dicen esto, y los nazarenos, y los judíos, y los musulmanes, etcétera, etcétera. Cada religión tiene su camino, y Jesucristo aparece y dice, mi Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu tienen que adorarle. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Ustedes tienen una religión y se pueden ir al infierno con toda su religión, con todo y tu candelero aquí dentro de ti amarrado, con todo y tu escapulario, te vas al infierno, porque las religiones no salvan a nadie. Apareció el Hijo de Dios para salvar al mundo con su sangre en la cruz. Es la sangre de Cristo la única medicina provista por Dios como solución a nuestros pecados. Entonces, ¿por qué? Ahora comienza a entender por qué funcionamos como funcionamos, por qué después de 6000 años de historia, el Instituto para la Paz en Suecia y Estocolmo dice que de 6000 años de historia han habido 25 años de paz.
O sea, toda la historia humana son guerras. Y guerras napoleónicas, y guerras de Alejandro el Magno, y de Carlos Magno, y de las tribus, y de católicos contra protestantes, y de árabes contra judíos, y de blancos contra negros, y guerras, esposo contra la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos, divisiones por todos lados, el pueblo contra el gobierno explotando a los trabajadores, los banqueros aprovechando de eso. Vemos en el mundo una rebatinga tremenda que hace que muchas personas digan, ya, justicia, justicia, y salen a las calles a protestar porque queremos un mundo mejor, queremos un mundo justo, queremos un mundo donde respeta nuestros derechos, y nosotros mismos traemos la guerra en el corazón. ¿De dónde viene todo esto? Del código genético que traemos alterado, modificado, corrompido por el pecado. Al haber escogido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el ser humano se endiosó. Decidió él determinar qué es el bien y qué es el mal. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Dios envía a su Hijo a morir en una cruz para corregir el problema moral, genético, espiritual mediante su muerte. Si alguien iba a solucionar y a traernos la medicina, no íbamos a ser nosotros, porque el pecado alteró mi mente. Estamos como en tinieblas mentalmente, no percibimos el mundo espiritual. Repito, solamente juzgamos por lo que vemos, oímos, sentimos, pero para poder penetrar y romper esta barrera del mundo invisible espiritual que existe, necesitamos que alguien de ese mundo espiritual entre a nosotros, nos quita las vendas y podamos ver que existe algo mucho más allá que trasciende lo material y lo visible y lo terrenal, y ese mundo invisible donde existe Dios y millones de criaturas es el mundo donde esas criaturas pueden entrar a nuestra dimensión, pero nosotros no podemos entrar a esa dimensión más que guiados por el Espíritu de Dios. Ahora escúchenme muy bien, la brujería, la hechicería, los magos y las personas que practican lo oculto, lo paranormal, saben en su conciencia que hay algo que trasciende por los fenómenos paranormales, por voces, etcétera, etcétera, porque no saben quiénes son, pero nosotros sabemos quiénes son: demonios, criaturas invisibles que están continuamente hablándonos al oído y dándonos ideas de destrucción. Mátate, quítate la vida, no sirves para nada, no te puedes volver a casar, nadie te va a hacer caso, eres una gorda, eres un gordo, nadie se va a fijar en ti, nunca vas a progresar. Y se pinta un panorama oscuro para abortar la misión que Dios tiene para tu vida. Entonces, esas criaturas invisibles espirituales son las que tratan de atormentarnos, porque el propósito de Satanás es atormentar la mente. Y si tú permites que esas ideas de celos, de envidia, de avaricia, de codicia, de odio y de rencor por otros llenen tu corazón, bloqueas totalmente la ayuda del Espíritu Santo en tu corazón y no vas a poder ver la luz ni la verdad jamás. Esta es la razón por la cual Cristo invade el escenario mundial y nos comienza Cristo a revelar que existe otro mundo y que las leyes vienen de arriba, no las hacemos nosotros. Ahora, muy bien, nuestra historia pues tiene inicio en el huerto del Edén y va a terminar con la segunda venida de Cristo. Inmediatamente vamos a Génesis capítulo 3 versículo 15, y este es el versículo que más locos ha traído a los teólogos de toda la historia. Es el versículo que hasta hace 30, 40 años no se podía entender. Recuerden cómo comenzamos esta conferencia. El conocimiento es progresivo. Mientras Dios alumbra los ojos de la ciencia, Dios permite que a través de la observación de la ciencia y de los experimentos científicos nosotros comprobemos que es verdad la Biblia.
O sea, la ciencia no comprueba que la Biblia tiene razón. La Biblia comprueba que lo que se está descubriendo es verdad. La ciencia es juzgada por la Biblia, no la Biblia por la ciencia. Entonces, Dios ha permitido el descubrimiento de la genética. Miles de años antes de que se descubriera, ya Dios había dicho desde el Génesis 1, cada árbol producirá una semilla según su fruto, según su género. Las manzanas producirán semillas de manzanas y contendrán dentro de la semilla de las manzanas, que van a ser manzanas y nunca uvas, ni plátanos, ni sandías. Las sandías van a tener un código genético hereditario, un programa, un software, para que las sandías, ahí encerrado ese programa, al sembrarlas, produzcan sandías color verde por afuera, blanco y rojo por dentro, con semillas que produzcan sandías según su género y su especie. Los changos van a producir changos, las jirafas todas con el cuellote largo, los elefantes todos tendrán sus trompas, los gatos todos tendrán la felinidad, y así cada especie tiene su especie porque está contenida en el esperma, que la Biblia llama la semilla. El esperma determina el género y la especie. Un esperma de un chango nunca producirá perros. Un esperma de un hipopótamo nunca producirá elefantes, porque el código genético hereditario contenido en un software ahí en las células de cada animal determina el cuerpo, el tamaño, el color, la estructura que Dios escogió y determinó. Esta es la razón, señores ateos y evolucionistas, que les enseñan a los estudiantes que venimos de Chita y del chango. Esta es la razón por la cual nunca se ha podido descubrir el cambio genético y la mutación de una especie a otra especie. En 6,000 años de historia no ha habido ninguna prueba del famoso eslabón perdido. Y no solamente tendrían que encontrar un eslabón, tendrían que encontrar miles de eslabones. No ha habido nunca una mutación de una especie a otra especie, ni de insectos, ni de mamíferos, ni de reptiles, ni de ninguna especie de animal, menos de seres humanos. Nunca ha habido una raza subhumana. ¿Por qué? Por las leyes genéticas de Dios. Ahora, este versículo de Génesis 3:15, repito, hasta que comenzaron a descubrir la cosa de la genética, se comenzó a entender lo siguiente. ¿Qué dice este versículo? Dios le está hablando a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por favor, apunten el significado de la palabra hebrea simiente. Es la palabra sera con Z, así como suena, sera con Z. Y se tradujo en la Biblia semen, esperma, descendencia, relaciones sexuales, fecundar y alianza. Repito, se tradujo en la Biblia semilla, semen en Levítico 15:16, descendencia en Levítico 21, acostarse o tener relaciones sexuales en Levítico 19:20, fecundar en Números 5:28 y alianza en Daniel 2:43. ¿Ven ustedes la interrelación de todas estas traducciones e interpretaciones? ¿Qué es lo que hizo que yo tuviera la nariz que tengo y el color de piel que tengo? Yo desciendo de mi tatarabuelo. Entonces, de mi tatarabuelo, mi tatarabuelo tenía el cromosoma Y, porque todos los varones heredamos el cromosoma Y, si no, no serías varón. Lo que nos hace varones es el cromosoma Y. Las mujeres tienen 2 cromosomas, lo vamos a hablar después, XX. Nosotros tenemos XY, los varones. Entonces, lo que nos hace varones es la Y, porque desde mis tatarabuelos, el cromosoma Y, desde Adán,
los varones traemos el cromosoma Y desde Adán. Y las mujeres traen las doble X desde Eva. Y entonces cada uno de nosotros heredamos características físicas, el color de la piel, la altura, la roncha de tu mamá o de tu abuela. Usted trae el lunar de tu abuelito, las narices de perico de Australia de tu abuela o de tu tío, el color de pelo, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿cómo llegó a mí? ¿Cómo llegó a mí toda esa información que hizo el cuerpo, la estatura, la cara que tienes tú y que tengo yo? ¿De dónde viene eso? Del esperma de mi papá y del óvulo de mi mamá. ¿No es verdad? En el esperma de mi papá, microscópico, nos vuela y nos funde los fusibles. En esa partícula microscópica del esperma de mi papá, cuando hubo la eyaculación de mi papá y tuvo relaciones con mi mamá, salieron más de 500 millones de espermas, así como lanzando, y uno solo entró a ovular el huevo de mi madre. Y en ese esperma de mi padre venía contenida microscópicamente el software de Dios. Y cuando se junta el esperma de mi padre con el óvulo de mi madre, y el esperma de mi padre entra al óvulo de mi madre, se juntan los dos y se produce un cigote de 46 cromosomas, y de ahí la herencia genética de la mujer, porque traigo herencia genética y tú también de tu mamá, y la herencia genética de mi papá se juntan, y muchas veces domina más la herencia del padre. Mira, se parece al papá, no se parece al mamá. ¿Por qué? Porque trae más fuerte la herencia de la mamá que del papá. El tercer hijo, ese sí se parece al papá, ahora sí está guapo, ¿verdad? Oigan, pero esta información, este conocimiento nos sobrecoge, ¿no es verdad? Qué increíble que en cosas tan microscópicas se encuentre encerrado toda esta información, que hasta 1860 Gregorio Mendel, un monje austriaco en Europa, con experimentos con chícharos, comenzó a ver que se transmitían de los chícharos el color, etcétera, etcétera, y hasta 1953 se puede penetrar con los microscopios electrónicos a descubrir la formación del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Bueno, aquí vemos pues en este versículo, Génesis 3:15, que hay un misterio tremendo. ¿Cuál es el misterio? Primero, número uno, se está diciendo y se está profetizando que de la mujer, pero no solo de la mujer, vamos a meterle la lupa, de la simiente de la mujer. Un momento, la primera pregunta, vean qué profundidad de este versículo. Las mujeres no tienen la semilla. El hombre es el portador de la semilla, del esperma, ¿o no? ¿O sí? Pues sí. El hombre es el que envía la semilla, la mujer, Dios la creó, la receptora. Las mujeres fueron creadas por Dios para recibir. Maridos, amen, se nos da a nosotros, den, amen a sus mujeres, cuiden a sus mujeres, consideren a sus mujeres. Y la mujer solamente fue creada para recibir amor, acaricitas, apapachos. Mientras la mujer reciba, es feliz. Entiende esto, marido que me escuchas. Y por eso es tan importante cuando están depresivas llevarlas al mall. Se los digo con todo mi corazón y lo he comprobado. Yo tengo un problema con mi esposa, así como que no sé cómo. Yo le digo, Dios, dame sabiduría para ver cómo me la acerco otra vez, Señor, porque ahorita ni duermo en la noche en la cama. Y siempre viene a mi mente, ¿no? Estoy enojado con mi esposo, cualquier cosa, un conflicto, aquí hubo un desacuerdo con los hijos o lo que sea, y ahí está, ¿verdad? Con sujeta ella por un ratito, y yo no sé qué hacer, ni mucho menos. Es mágico. Le digo, vamos de compras, gorda. Hasta se le cambia la cara.
Y miren, y la llevo al centro comercial, al mall, la dejo, me siento ahí con mi Biblia, a leer un libro, lo que sea, una cafetería, y anda a las 3 o 4 horas, llega con una bolsa, con 2, 3 bolsas, mi amor, te quiero mucho. Así fueron creadas por Dios. Nunca una mujer estará satisfecha con 30 pares de zapatos. Siempre querrán uno más. Tiene 50 vestidos, querrá uno más. Porque fueron creadas así, para recibir, y nunca están satisfechas. Nosotros fuimos criados para dar genética, social y de una forma también psicológica. Entonces, aquí hay un conflicto, ¿verdad? Porque está aquí explicando esto de que la simiente de la mujer. Entonces, muchos teólogos antes del 1860, yo tengo libros del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, de muchos cristianos, les fundió los fusibles. Oye, pero aquí se equivocó el Espíritu Santo. No puede esto ser posible, porque la mujer no es la portadora de la semilla. ¿Cómo puede Dios haberse equivocado y haber dicho que de la semilla de la mujer, la semilla la tiene el hombre, no la tiene la mujer? Pero cuando pasó el tiempo y Dios comenzó a abrir el conocimiento y comenzamos a penetrar en las profundidades de la ciencia y de la genética y del ADN, se descubrió entonces, ¿verdad?, que el hombre es el que trae la semilla, y que aquí lo que Dios estaba diciendo era lo siguiente, que es la primera profecía de que el Mesías nacería virginalmente. La mujer no pondría la semilla, la pondría Dios. Ahora comenzamos a ahondar y a preguntarnos, ¿y por qué José? Bueno, que José con cara de calavera que hubiera tenido José, ¿por qué no podía José tener relaciones con María? ¿Y por qué Jesús no podía nacer como uno de nosotros, de papá y de mamá? ¿Por qué tuvo que intervenir Dios para que Dios pusiera el cromosoma Y en el óvulo de María? Si José hubiera puesto el esperma en el óvulo de María, él hubiera nacido con pecado. Entonces ya comenzamos a ahondar más. Entonces quiere decir que a través del esperma del varón se transmite el pecado. Quiere decir que viene entonces en la sangre el pecado, porque dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Y la palabra vida en Levítico 17:11 es nepej en el hebreo, que significa alma. Vean ustedes cómo estamos rascándole. En otras palabras, el alma está en la sangre, el espíritu está en la mente. Aquí es la habitación del Espíritu Santo, en nuestra mente. El alma, las características físicas, emocionales y sentimentales, y el pecado es transmitido a través de la sangre. ¿Qué pasó con Adán? Se infectó su sangre. Y todos nosotros hemos nacido con sangre infectada. Salmo 51:8, en pecado fuimos concebidos. No dice nacidos, desde la concepción, desde la fecundación, porque es muy diferente nacer a ser concebido. Por eso no dice, y la Biblia, y Jesús nació, y la Virgen, lo vamos a ver, concibió, que es la palabra que hubo una unión entre un esperma y el óvulo de ella, es concebir, fecundar. Hubo algo ahí que hizo que Cristo naciera sin pecado a través del esperma que Dios puso en María. Y vamos a ahondar un poco más adelante esto, porque de la misma manera que se nos habla de una semilla, de un esperma, de un semen, de un linaje que vendría de la mujer, nos dice que Satanás tiene también una semilla. ¿Satanás tiene esperma? ¿Puede Satanás producir una descendencia? Ya vimos la traducción de Sera, descendencia, linaje. ¿Puede Satanás de alguna manera
mezclarse tal vez con algún ser humano o los ángeles caídos y alterar la genética humana y producir monstruos? La Biblia nos dice ese y sí, como lo vamos a ir comprobando. Y esta es la razón por la cual el anticristo, la obra maestra de Satanás, será un individuo que habrá de nacer de la mezcla o de la alteración genética de una mujer humana para falsificar el nacimiento y la encarnación del Hijo de Dios. Y ese ser que nacerá, el anticristo, será un hombre, claro que humano, porque así como Cristo tenía que tener, escúchenme, herencia genética humana, Cristo tenía que tener herencia genética humana. El vientre de María no fue una incubadora, como muchos teólogos han dicho, no, solamente sirvió como incubadora y todo lo hizo Dios dentro del vientre de María. No, Cristo tenía que nacer de la semilla de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Noé y de toda la línea que corre a través de la Biblia. El Hijo de Dios tenía que heredar en su sangre la humanidad, pero sin pecado. Porque si el Hijo de Dios, él puede haber sido un ángel que bajara, si el Hijo de Dios no hubiera heredado la humanidad de nosotros, no hubiera podido ser hombre. Y si no hubiera podido ser hombre, no hubiera podido pagar por nuestros pecados. Porque en la cruz del Calvario, el que pagara por nuestros pecados tenía que ser identificado con la raza humana. Identificado con la raza humana, pero sin pecado. Fueron puestos nuestros pecados sobre él, él no pecó. Pero el que moría en la cruz no solo tenía que ser hombre, tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios nos puede perdonar. ¿Ya van entendiendo el plan de redención? No, nada más, Cristo nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, bla, 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 bla. Y no pasamos de esas cosas, tenemos que pensar y ahondar y ver qué maravillosa es la Biblia. A la luz de la ciencia, la genética, de la química, de la física, de la antropología, de la sociología y de todas las disciplinas académicas que existen. Es maravilloso, de la literatura, de la poesía. Es un libro extraordinario. Y de veras no hay un gozo más grande que enseñar la Biblia y que aprender la palabra de Dios. Nos va abriendo la mente y y así vamos como los niños, ¿verdad? Entras a la clase japonesa, esa es la A, esa es la B, esa es la C, y ya conoces el abecedario en japonés y comienzas a armar ya frases y en hebreo igual y en griego y cualquier cosa que aprendamos, así tiene que ser. Toma tiempo, dedicación y disciplina. Y pagar el precio de querer aprender, de querer conocer a Dios. Muy bien, ¿qué ha hecho entonces Satanás después de saber que de la semilla de la mujer, escuchen, el Hijo de Dios vino al mundo gracias a una mujer? El cuerpo de Cristo genéticamente vino de una mujer, no de un hombre. Las mujeres, arriba las mujeres. Ahora entienden, ahora entendamos lo siguiente. Desde este principio, precisamente porque Satanás sabía que a través de una mujer iba a venir el Mesías, dice, pondré enemistad. Esta palabra Eva con B grande en el hebreo significa odio continuo del hombre a la mujer. Y ahora entendemos por qué en la mayor parte de las culturas el hombre ha tratado de sobajar a la mujer. Tú eres más que mi esclava. Y aquí quiero tener a mis dos nenorras y aquí también con sus bikinis porque solamente para el sexo sirven. Y a ver un concurso de belleza, concurso de a cuánto está el 25 kilos el kilo de aguayón. Concursos de carne, exhibir a las mujeres simplemente como objetos y deseos sexuales. Y por eso el hombre se casa sin entender el mecanismo y la razón de que dentro de nosotros
existe un espíritu que va a tratar si no somos cristianos, y aún siendo cristianos tenemos que luchar contra este espíritu de que mi esposa es coheredera de la gracia, y cuidado con yo tener una relación equivocada con mi esposa. 1 Pedro 3:7, porque si yo tengo una relación equivocada con mi esposa y no le pido perdón o no arreglamos eso pronto, mis oraciones no son escuchadas. Adiós negocio, adiós ministerio, adiós progreso, adiós salud, adiós todo. Dios se hace a un lado. Chencho, hasta que tú no vayas, no me traigas nada, hasta que no arregles con tu esposa tus problemas y la trates como una reina. Como una reina. Y te metas eso y te quitas lo Pancho Villa dentro de ti y lo Macho Camacho, no voy a tener trato contigo. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia hasta la muerte sacrificialmente. Mientras tú no respetes a tu novia y no la toques, no me pidas que te bendiga, ni que te prospere en la música, ni que te prospere en nada. ¿Por qué? Porque si no tratas a tu novia y no la respetas, tampoco lo vas a hacer con tu esposa. Tampoco lo vas a hacer con tu esposa. Y esta es la razón por la cual en los países del Medio Oriente, ahora que fuimos a Jordania, bueno, en Jordania yo creí que existía el patriarcado, y en Jordania nos sorprendimos de que existe el matriarcado. Asústame, hay que buscar tamaros ahora, en lugar de Tamar. O sea, la mujer se ha revelado de tal manera, donde el hombre pierde ya totalmente su decisión, como un juicio de Dios por haberlas tratado en el pasado de esa manera. Y entonces comienza a levantar a la mujer, y la mujer se vuelve en la cabeza del hogar, lo cual rompe el diseño de Dios, porque en un hogar donde ella mande y donde ella tenga las decisiones, es un hogar bajo el juicio de Dios. Es el hombre el que tiene la responsabilidad de ser la cabeza de la mujer. Y no significa despreciarla y tratarla como una sirvienta, al contrario, significa entender el papel que Dios le dio a ella y que dio a nosotros. ¿De dónde viene ese odio del hombre contra la mujer? Ese menosprecio viene de Satanás. Por eso cualquier cultura, como los talibanes en Afganistán, ¿no han visto? Que les cortan con navaja la boca, los labios a las mujeres, o las ponen así enfrente de un estadio y las comienzan con un bate a golpearlas porque encontraron adulterio, y el esposo que cometió adulterio, ¿por qué? O el amante, ¿por qué no lo mataron también? O sea, es increíble cómo tratan a las mujeres. En Irán se les prohíbe hacer negocio, en otros países como Jordania se les prohíbe comprar sin el permiso del esposo, no pueden manejar en los países árabes las mujeres, tienen que pedirle permiso al esposo. La han rebajado tanto que por eso hay tantas maldiciones en esta zona geográfica del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás odia a la mujer, porque la mujer fue el instrumento de Dios para traer al Hijo de Dios al mundo. Y por eso todos nosotros los hombres en esta mañana somos y descendemos de nuestra mamá. Tú no existirías si no hubieras tenido una mamá. Así que cuidado con hablar mal de las mujeres y de las suegras también. Eso más nos vale, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos. Se nos acabó el tiempo, pero rápidamente vayamos a Deuteronomio capítulo 2 y veamos rápidamente de qué forma Satanás, si lo vamos entendiendo, de qué forma Satanás, al darse cuenta que de la mujer vendría el Mesías prometido, no del hombre, de la mujer, del material genético de la mujer, él claro que no entendía el nacimiento virginal, Satanás no lo entendió. Pero vemos desde el principio que la Biblia nos enseña que desde el principio de la Biblia Satanás ha tratado de abortar que nazca el Mesías. ¿Y cómo lo podría lograr? Tratando de pervertir o echar a perder o destruir la semilla de las mujeres. ¿Qué hizo Satanás en Génesis capítulo 6? Los ángeles caídos
si no tuvieron una relación sexual con las mujeres, alteraron la genética, porque lo vamos a ver después, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Los demonios controlaron sus cuerdas vocales, sus nervios ópticos, sus oídos, su fuerza, sus músculos. Los demonios pueden entrar al cuerpo y alterar tu páncreas, inflar tu hígado, deteriorar tus alvéolos pulmonares, alterar tu ritmo cardíaco, cambiar tu voz. Los demonios tienen un control de las neuronas del cerebro que nosotros no tenemos todavía. Nos conocen a la perfección y ellos pueden entrar y alterar. Cuando el esperma entre y comience la fecundación, Satanás tiene, y lo vamos a comprobar, tiene el poder de alterar que ese niño se convierta en un monstruo de 2 cabezas y que no nazca normal, o que nazca con una pierna, o que nazca con un brazo, y cuando nace le echamos la culpa a Dios, sin darnos cuenta el poder tan grande satánico que existe, que la Biblia nos revela. ¿Qué pasó con esta mezcla? En Génesis 6 nacieron los Nefilim. Nefilim en el hebreo significa seres caídos, de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. La Biblia les llama los gigantes. Y habitaron aquí en la tierra 1000 años los gigantes. Hubo una población de gigantes que eran mezcla, ángeles caídos, seres humanos, 1000 años. ¿Y quiénes fueron estos gigantes? Los que no querían que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Veamos rápidamente en Deuteronomio 2, del 10 al 11. Los semitas, significa terribles en el hebreo, habitaron en ella pueblo grande, numeroso, como los hijos de Anac. Por gigantes eran tenidos los hijos de Anac, los moabitas y los llamados emitas. Versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban los somsomeos. La palabra somsomeo significa poderosos, vigorosos, crueles y sanguinarios. Brinquémonos al capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 11, y vean ustedes esto que nos va a asombrar. Deuteronomio 3, 11. Porque únicamente, escuchen esto, está hablando de un rey en la tierra de los cananitas. Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de la cama de este chiquilín era de 9 codos. Un codo es aproximadamente 63.5 centímetros. Es la medida antigua, Babilonia y Caldea, de aquí a la punta del dedo. Aproximadamente 65 centímetros. Esto significa que la cama de este rey medía 5 metros. Su anchura 4 codos, 3.20 metros. Según el codo de un hombre, que son 63.5 metros. Versículo 13. Y el resto de Galad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argó, que se llamaba la tierra de los gigantes, le di a la media tribu de Manasés. Rápidamente, 2 de Samuel 21, y veamos quién acabó con los gigantes. No es de sorprenderse, ni más ni menos que el rey David. Aleluya. Dice 2 de Samuel 21, versículo 20. Hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, 24 por todos, y era también Sera, descendiente o del esperma o del linaje o del semen de los gigantes. Vemos pues que todo esto comenzó a transformar el mundo, porque Satanás quiso alterar la genética, producir monstruos, al darse cuenta que en ninguna de las mujeres con las que se mezclaron los ángeles pudieron producir al Mesías. Entonces los gigantes desaparecieron de la tierra. Los griegos hablan de los titanes, y las mitologías caldeas, fenicias y sirias mencionan también en su mitología a que hubo gigantes aquí en el mundo habitándonos. David acaba con ellos, y uno de ellos fue Goliat. Y cuando David se enfrenta a Goliat, nos damos cuenta que un solo gigante había aterrorizado al ejército de Saúl. Y cuando
David se enfrenta con Goliat, recoge 5 piedras. 5 es el número de la gracia. Y las mete aquí en su bolsa. Tú vienes a mí con espada y lanza, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, filisteo incircunciso, hijo de Moloc. Y ahí voy. Y que pedradón que le da aquí al gigante, ¿verdad? Porque juntó, aquí lo vemos, no lo leí en 2 Samuel 21, ahí menciona que Goliat tenía 4 hermanos. En otras palabras, David decía, y échame a tus 4 hermanos también. Bueno, esto ya es una especulación, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que si así fue. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a seguir, Señor, discerniendo, penetrando el maravilloso mundo espiritual que solo tu Espíritu Santo nos puede revelar, porque Él escudriña lo más profundo de Dios. El hombre natural no entiende estas cosas, porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Te damos gracias por el plan tan maravilloso, tan perfecto, que tú diseñaste desde el principio para salvarnos a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Antes de despedirnos rápidamente, cualquiera de ustedes que en esta tarde quiere invitar a Cristo a sus vidas, comenzar a caminar con Dios, para conocer a Dios, haz esta oración ahí desde tu lugar. Dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, que a los 3 días resucitaste de los muertos y que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios, que viniste al mundo a traerme la medicina para la maldad que existe en mi alma, en mi cuerpo y en mi mente. Lávame con esa sangre medicinal, Señor Jesús. Transforma mis pensamientos y hazme una criatura conforme a tu imagen y semejanza. En el nombre del Señor. Amén. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Que Dios los bendiga. Que tengan mucha paz. Muy bien. Efesios capítulo 4. Versículo 23 y 24. Vamos a tratar de hacer un resumen rápido de la conferencia anterior, donde pudimos ver que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que fuimos creados en un nivel más alto que los animales. Los animales fueron creados con alma, todos los animales tienen alma, pero nosotros tenemos espíritu. Y esta es la condición espiritual, la que nos hace semejantes a Dios sin ser dioses. Nos hace semejantes a Él, y es lo que vamos a tratar de explicar a continuación, sin ser dioses. ¿En qué consiste o qué significa que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Vimos también en la conferencia pasada de qué forma Dios prometió desde Génesis 3:15 que de la semilla de la mujer, y la palabra semilla, sera con Z en el hebreo, significa semen, esperma, descendencia, linaje, fecundación. Entonces Dios le promete a la mujer que tendría una semilla, y de esa semilla vendría el Mesías. De la semilla de Eva, genéticamente vendría el Mesías. El Mesías tenía que heredar genéticamente a la raza humana para poder identificarse con nosotros y morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Cristo tenía que ser, en otras palabras, hombre, para identificarse con la raza humana, con Adán, con Abraham, con Isaac, con todos, pero tenía que ser Dios también, porque en la cruz solo Dios puede perdonar los pecados. Pero además Dios le promete que Satanás tendría una semilla también. Y esa es la especulación y lo que ha traído locos a los teólogos durante más de 18 siglos. Yo tengo libros del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, de teólogos que preguntan cómo puede haber dicho la Biblia que la mujer no es la productora de la semilla. La semilla la produce el hombre, el esperma lo produce el hombre, la mujer es la que recibe la semilla. Y aquí dice la profecía que es la mujer la que tendría la semilla. Bueno, ya cuando pasan los años, Dios nos amplía el conocimiento y nos revela que era una profecía del nacimiento virginal de Jesús. En otras palabras, claro que la mujer no pone la semilla, la pone el hombre, pero en el caso de María se está profetizando que Dios pondría
el cromosoma Y, que es el que determina el sexo masculino en el óvulo de María. José no podía tener relaciones con María porque si no hubiera sido un hombre con pecado. Esto nos habla de que se transmite el pecado genéticamente y espiritualmente también. Y todo esto es interesantísimo, vuelvo a repetir, a la luz de los últimos descubrimientos de la genética. Vamos pues en esta tarde a continuar con esta segunda parte y vamos a adentrarnos a explicar claramente la imagen y la semejanza de Dios. ¿Significa que fuimos o somos parecidos físicamente a Dios? ¿O significa que tenemos características morales y espirituales como Dios? ¿O significa que poseemos los atributos de Dios? ¿Cuáles son? Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Estos tres atributos de Dios no los tiene Satanás, ni los querubines, ni los serafines, ni ninguna criatura. Dios es omnipotente, que todo lo puede. Dios es omnisciente, que todo lo conoce. Dios es omnipresente, que está en cualquier lugar al mismo tiempo. Nadie puede tener estos atributos más que Dios. Nosotros no somos dioses. Bueno, en Efesios capítulo 4, la Biblia nos revela lo que significa la imagen y semejanza de Dios, porque aun cuando el pecado deterioró la imagen del ser humano, fracturó la imagen del ser humano, alteró el código genético hereditario ADN, ácido desoxirribonucleico, tenemos, de acuerdo a Santiago 3:9, aún la semejanza de Dios. Entonces, vamos a tratar de entender de qué forma, cuando una persona recibe a Cristo, tiene que nacer de nuevo para ser reprogramado. Tenemos que volver otra vez a tener el programa de Dios. La caída hizo que el ser humano perdiera el conocimiento de Dios. Y Adán y Eva quedaron limitados a definir lo que es bueno y lo que es malo según su criterio. Y era lo que Dios no quería que sucediera, que el ser humano fuera el que decidiera qué es bueno y qué es malo. Imagínense nada más, ¿no? Si llegáramos a este punto al que ha llegado la humanidad, que se llama en filosofía relativismo. Bueno, lo que para ti es bueno, para mí es malo. Bueno, yo soy homosexual, tú no eres homosexual, déjame vivir. Este es mi estilo de vida, tú tienes tu estilo de vida, no te metas conmigo. Para mí no es malo, para ti es malo. Entonces, si cada quien tuviera un enfoque diferente de la maldad, viviríamos un mundo totalmente anárquico, como al que está llegando la humanidad. Yo les explicaba en el desayuno de ayer de la explicación de las lecciones del nazismo, que cuando los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947-46 se hizo el juicio de Nuremberg. En Berlín, Alemania, los nazis se defendieron de esta manera. O sea, los sobrevivientes generales nazis los llevaron a juicio y trajeron a los mejores juristas del mundo para poder determinar su culpabilidad. La defensa de los nazis fue la siguiente: para nosotros, el Tercer Reich y el Führer era la ley. Y de acuerdo a nuestra ley, no matamos a los judíos, los eliminamos por causa del partido. O sea, le cambiaron el nombre al crimen, eliminar por una causa social o política. Nosotros, dice, no robamos a nadie, expropiamos. O sea, comenzaron a barnizar lo que la Biblia llama pecado. Entonces, dijeron los nazis, sobre todo Adolfo Eichmann, que era uno de los generales más inteligentes y más diabólicos de Hitler, dijo lo siguiente en el juicio de Nuremberg: bueno, entonces ustedes nos están juzgando por sus leyes, nosotros teníamos nuestras leyes. Creo que no es justo que ustedes nos juzguen con sus leyes sin tomar en cuenta nuestras leyes. Y eso despertó una hambre por todos los juristas y los abogados y los filósofos en el mundo. ¿Cómo les podrían contestar a los nazis? ¿Cómo podrían demostrarles que eran culpables? Porque ellos creían que
por la ley del Führer y la ley del Partido Nacional Socialista, eran inocentes, hasta que un jurista de Washington dijo lo siguiente: señores nazis, ustedes dicen lo que es bueno, nosotros decimos lo que es malo, o ustedes al revés. Sin embargo, les quiero decir que su conciencia los acusa. Y para determinar realmente qué es bueno o qué es malo, esa conciencia, esa voz interior, con dentro ciencia, conocimiento. Hay un conocimiento interior en todos los seres humanos, apaches, aztecas, jíbaros, aucas, no importa la civilización o la tribu que exista. En el día de Cristo, Romanos 2, del 12 al 14, dice la Biblia que si los seres humanos no tenían la Biblia, y los seres humanos murieron sin Cristo, y murieron budistas, o murieron ateos, o murieron nazis, o lo que sea, ¿cómo los va a juzgar Dios? A nosotros nos va a juzgar por la palabra, porque al que mucho se le da, mucho se nos pide. Pero a los que murieron sin Cristo, ¿no te has preguntado cómo los va a juzgar Dios? Nunca conocieron de Dios, vivieron en la sierra, eran salvajes, etcétera, etcétera. La Biblia nos da la respuesta, señores, y la respuesta es por su conciencia. Entonces la pregunta es, ¿tenían conciencia los nazis? La tuvieron y la mataron. Cuando tú repites el pecado, matas tu conciencia. Comienzas a tener relaciones sexuales a los 14 años, y no dormiste, y te duerme la conciencia. ¿Y qué hice? La segunda vez te duerme menos. Si haces 4 o 5 veces relaciones sexuales antes de casarte, cuando te cases es como comerte una concha remojada con chocolate y decir que no comiste nada. Ahogas tu conciencia. Comienzas a robar 5 pesos, 10 pesos, no es nada, es una canita al aire, 20 pesos, y comienzas a ahogar tu conciencia hacia el robo. Todo lo que es repetitivo ahoga la conciencia, hasta que te llegas a convencer que lo que estás haciendo no es malo. Sí, todos lo hacen, todo el mundo lo repite. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Tu conciencia la has comenzado a ahogar, pero todo tuvo un principio, porque nadie puede nacer sin conciencia. Muy bien. En Efesios 4, dice el versículo 23 y 24 profundamente que debemos tener los cristianos una renovación. Siempre que vean el prefijo re, es volver. Renacimiento, resurrección, renacer, renovados, es volver a. Nos tenemos que hacer nuevos otra vez. Es lo que significa renovar. ¿En dónde? ¿Perdón? En el Espíritu, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Ahí renacimos, volvimos a nacer de nuevo. O sea que ya antes habíamos tenido una relación espiritual, se perdió y ahora viene el renacimiento, la reprogramación. Un cristiano es un ser humano que se está reprogramando para adquirir las cualidades y el conocimiento y condiciones originales para poder convertirse en la persona que Dios tenía y que Dios quería que fuéramos originalmente. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿en dónde viene la renovación? En el Espíritu. Si tú no eres nacido de nuevo, no tienes el Espíritu. Entonces no puede haber una reprogramación. La reprogramación y la renovación comienza cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y lo que se va renovando o volviendo a ser nuevo es el Espíritu. Es como un niño que nace. Comienza con el esperma del papá, el óvulo de la mamá, la fecundación, el cigote, el feto, nace el niño y comienza el niño gaga, tu, papa, y después armar sílabas, armar oraciones, y conforme va desarrollándose física y mentalmente, va creciendo y va adquiriendo una nueva imagen y perspectiva del mundo que le rodea. El cristiano es exactamente lo mismo. Nosotros nacemos de nuevo y un cristiano que tiene 1 año, gaga, papa, tata, toto, tata, ¿verdad? Y no habla muy bien, no comprende muchas cosas, tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas, pero en la forma que comes la palabra de Dios te vas renovando. Pero lo que se va renovando es el Espíritu. Y una vez que el Espíritu comienza a hacer contacto con Dios a través de la Biblia, no hay ningún otro contacto con Dios más que a través de la Biblia y la oración. Cuidado con las experiencias místicas y trances y
y que me quiero y que me elevo y que me salgo del cuerpo. Todas estas experiencias místicas son peligrosísimas porque Dios determinó que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, segunda de Pedro 1:3, nos ha dado mediante el conocimiento de Jesucristo. Entonces, una vez que el espíritu comienza a renovarse, el espíritu le manda la información a el alma. A ver, aquí está el espíritu, aquí es nuestra alma, aquí está nuestro cuerpo. Entonces, mi espíritu hace contacto con Dios. Diario estoy tratando de orar, de leer la Biblia, memorizar versículos, vivir en santidad, practicar lo que estoy aprendiendo, y la mente se comienza a reprogramar. Y mi mente comienza a pensar, no como pensaba yo con las ideas de Marx, o de Nietzsche, o de Demóstenes, o de Aristóteles, o de Manuel Kant, o de todos los filósofos, etcétera, etcétera. Mi mente comienza a ser reprogramada con la reprogramación que viene de Dios. Romanos 12:2, transfórmense por medio del entendimiento. Y así comenzamos. Cuando mi mente comienza a ser reprogramada, comienzo a comprender por qué Dios quiere que trate bien a mi esposa, porque me quiere bendecir. ¿Por qué Dios quiere que sea honrado? Porque me quiere bendecir. ¿Por qué Dios quiere que camine así y le diga no al pecado? Porque me quiere bendecir. Y cuando te cae el 20, como decimos vulgarmente, es cuando tu vida es transformada y ya no eres engañado por el pecado que endurece la conciencia. Bueno, lo que nos interesa aquí es dos cosas. Uno, el versículo 23 dice que renovemos en el espíritu, y vean ustedes en dónde se encuentra el espíritu localizado en el ser humano. ¿En la panza? ¿En los brazos? ¿En el estómago? ¿En el corazón? El espíritu se encuentra en la mente, aquí. Aquí se encuentra el espíritu localizado. Y esta mente tiene que estar totalmente bajo el espíritu, sujeta al espíritu, para que yo pueda comenzar a pensar los pensamientos de Dios y entender los caminos de Dios. Ahora, el versículo 24 ya nos explica claramente la imagen y la semejanza de Dios. Y dice que nos vistamos, que nos pongamos un nuevo hombre, una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir. Y este nuevo hombre, vean las tres características que tiene. Porque el viejo hombre no las tiene. El viejo hombre es la naturaleza adámica con la cual nacimos. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Este nuevo hombre, esta nueva naturaleza tiene tres características: la justicia y la santidad y la verdad. En otras palabras, antes de ser cristianos, buscábamos la justicia, buscábamos la santidad y buscábamos la verdad. Y anhelábamos que hubiera justicia en el mundo. Y el mundo sigue pidiendo justicia en las naciones. Y el mundo quiere conocer la verdad. Y el mundo quiere también cambiar su vida o su forma de vivir, y no pueden, porque pertenece a la imagen deteriorada de Dios. Vean estas tres características: la búsqueda de la santidad. Precisamente como la santidad forma parte de la imagen de Dios, y el hombre perdió la santidad, el hombre inventó las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas de pensamiento que sustituyen el plan de redención de Dios. A través de las buenas obras, a través de los ritos, mormones, judíos, musulmanes, Zoroastro, bla, 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 católicos, romanos, blues del mundo, para de sufrir, todo lo que sean sectas, etcétera, etcétera. Todos de alguna manera, no, pues esta religión es la mía, esta religión es la mía, esta religión aquella. Y el ser humano se encuentra, ¿cuál de todas las religiones será la verdad? ¿O no habrá verdad? ¿O no habrá una verdad absoluta? ¿O todas son relativas? Los budistas tienen una parte de la verdad, los zoroastristas tienen la parte de la verdad, los judíos tienen otra parte de la verdad. Espérame tantito. Si cada quien tiene una parte de la verdad, como tú dices, no existe una verdad absoluta. Una vez en un debate que tuve en la televisión hace muchos años, estaba un brujo conmigo, estaba un mormón, estaba un judío, estaban de diferentes, y llegó el momento en que les tuve que decir a todos, ¿verdad? Bueno,
este es tu rollo, este es tu rollo, este es tu rollo, este es tu rollo. Díganme una cosa, todos los rollos de cada uno de ustedes se contradicen, porque el budismo contradice la religión monoteísta, porque el budismo es ateo. Buda no creía en Dios. Entonces, ¿cómo puedes decir que todas las religiones son buenas cuando una y otra se contradicen? No puede haber una contradicción para poder concluir con una verdad filosóficamente hablando. Entonces tenemos que concluir, ¿verdad?, que alguien tiene que estar equivocado o tiene que haber una verdad absoluta de la cual puedan derivarse todas las demás. Pero si cada quien tiene su verdad, pues es relativismo, que es una filosofía hereje, donde todo mundo cree que cada quien puede determinar por sí mismo la verdad, como los nazis, como los homosexuales, como los matrimonios gays, como los asesinos, como los etcétera, etcétera, que creen que lo que están haciendo a sus ojos es bueno, pero se persignan cuando pasan enfrente de la Virgen. Eso sí, ¿verdad? No les falla. ¿Por qué? Meten gol y se persignan, ¿verdad? Pero llegando a su casa golpea a la esposa y patea a los hijos, pero al meter gol se persignan. O al robar se persignan, o después de hacer una cosa se persignan, o hacer una cosa para lavar la conciencia. ¿Por qué? Porque queremos la santidad. Queremos sentirnos buenos, que no somos tan malos después de todo. En segundo lugar, la búsqueda de la verdad. Como la verdad se perdió. Porque ¿quién es la verdad? Cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿quién tiene la verdad? Tenía la personificación Pilato, que era Jesucristo. Cristo no le contestó. ¿Por qué? Porque Pilato era un hombre que había llegado al límite de sus pecados, donde aunque Cristo le dijera, yo soy la verdad, hubiera echado las perlas a los puercos. No valió la pena contestarle a Pilato quién era la verdad. Hay personas que no vale la pena ya hablar con ellas porque están tan endurecidas, tan amargadas y tan llenas de odio, que aunque tengan la luz aquí, el ciego, si no quiere ver, no puede ver. Entonces la verdad es Cristo, pero esta búsqueda de la verdad dio origen a la filosofía y a la ciencia. ¿Qué es la filosofía? Filos, sofos, amor a la sabiduría. Tú eres filósofo, yo soy filósofo, todos somos filósofos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un concepto de la realidad. Uno piensa, no, pues para mí esto es bueno, y para mí ver a Lady Gaga no hay ningún problema, no se hace exagerado. Y las telenovelas no son buenas para ti son malas, para mí son buenas. Cada quien tiene un concepto de lo bueno y de lo malo, distorsionado, alterado, pero todos tenemos un concepto de la moral, un concepto de cómo vivir, de cómo educar los hijos. Y por eso se multiplican por todos lados las opiniones. Tú ves los comentarios en televisión y uno habla sandeces, otro barbaridades, y cada quien tiene su opinión y nunca se llega a ninguna conclusión. Siempre están buscando la verdad y no la encuentran. Ninguna filosofía te lleva al conocimiento de la verdad, porque para poder llegar a la verdad, escúcheme con mucho cuidado, tenemos que definir qué es la verdad. Pregúntale a tu maestro de filosofía, pregúntale a tu padrino, el que te bautizó, a tu maestro ateo en la universidad, a tu papá, busquen la enciclopedia británica, busquen el significado de la verdad. Van a encontrar más de 30, 40 significados. La verdad, emuná en el hebreo, significa lo que no está sujeto a cambio. Vamos ya pisando terrenos profundos. La verdad es algo que no puede cambiar. Por lo tanto, la ciencia no es la verdad, señores científicos, porque los descubrimientos científicos de hace 15 o 20 años ya cambiaron por otra verdad superior, donde se descubrió que lo que era verdad hace 15 años ahora ya no es verdad. Hace 20 años se consideraba en los libros de texto de astronomía que Plutón era un planeta. Y hace unos pocos años o meses, los astrónomos han concluido que no tiene las características para ser un planeta. Ya está descartado Plutón de los libros de astronomía y de física en el mundo entero. Hasta hace algunos años, la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, E igual a mc al cuadrado, era la base de la física matemática y de la física cuántica. Y ahora se acaba de descubrir hace pocos años que hay una materia microscópica que se llama el cuatrino, que tiene más rápida la velocidad de la luz.
Entonces, la misma teoría de Alberto Einstein que surgió y dio origen a una base para estudios de físico-matemáticas en las universidades como Harvard, Yale, Princeton, etcétera, etcétera, ahora se determina que ya no es verdad. Que la luz no son 300,000 kilómetros por segundo. Ya los neutrinos viajan a una velocidad mayor. Entonces nos damos cuenta cómo las verdades que se creían que eran siguen cambiándose. Por eso la ciencia no tiene más que tener observación de las cosas, de los fenómenos físicos, apuntar en la bitácora lo que parece que es verdad, y lo apunto, lo meto en un laboratorio de ensayo y surge dentro de 4 o 5 años que ya no es verdad eso. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Estas verdades que fueron escritas en 1500 años. La Biblia contiene registros astronómicos, físicos, genéticos, matemática, poesía, literatura, genética, biología. Cualquier disciplina que tú quieras se encuentra en la Biblia. Y todos los principios que desde hace 2000 años fueron plasmados en este libro, ninguno ha cambiado. Ni científicamente, ni arqueológicamente. No, pues, no creo que David haya descubierto en 1944, porque en 1946 se descubre la tumba de David. Y puede que Isaías se haya equivocado y se descubre en 1948 los rollos de Qumran, donde fuimos ahora que fuimos a Israel, cerca del Mar Muerto, donde se descubrió el rollo íntegro, enterrado en una jícara del libro de Isaías que se encuentra en el Museo de Jerusalén, tal como lo tenemos escrito en la Biblia. ¿Se dan cuenta ustedes que los cielos han pasado y puede pasar la tierra y puede pasar todo, pero lo que Dios ha escrito permanece para siempre? Porque dice Dios: yo soy el primero y yo soy el último, yo soy el que estuve muerto y tengo las llaves del infierno. He aquí que yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. Y en tercer lugar, dice Efesios 24, la justicia. Ahí la traemos en la conciencia, la justicia. ¿Qué es lo que ocasiona las protestas en las calles? Huelga de enfermeras, huelga de bomberos, huelga de policías, huelga de campesinos, huelga de estudiantes, huelga de maestros, demandas, guerras, revoluciones, manifestaciones públicas diversas, paros. ¿Qué es lo que ocasiona que el hombre dice: queremos justicia? Porque el hombre fue criado a la imagen y semejanza de Dios. Y vivimos un mundo lleno de injusticias. En los tribunales civiles, en los tribunales federales, en el gobierno, en los hospitales, en el hogar, ya no nos vamos tan lejos, en el matrimonio. El esposo es increíblemente injusto con su esposa. Hay hijos injustos con sus hijos. Pedimos justicia y pedimos esto, pero no la vivimos. Qué contradicción, ¿verdad? Voy al gobierno, exigimos esto, exigimos el otro, y soy injusto con mi esposa. Entonces nos damos cuenta que aquello que anhelamos y que buscamos, la verdad, la justicia, la santidad, nuestra naturaleza nos contradice y hacemos lo contrario a esto. Necesitamos reprogramarnos, renacer de nuevo. Muy bien, vamos a ver entonces estas características, ¿verdad? Vamos a examinar primero las palabras hebreas para ver cómo se usan en la Biblia. Y la Biblia nos menciona, para poder entender la imagen de Dios, la Biblia nos menciona, vamos a 1 Corintios 15, versículo 40. La Biblia menciona que existen 2 mundos paralelos, 2 dimensiones, con 2 tipos de criaturas diferentes. Los seres humanos estamos confinados a un universo cerrado, donde no podemos salir. Imagínense que todo el universo es como una cúpula o como una burbuja así, todo el universo. Todo hasta donde llegan los telescopios, todo eso está cerrado. No podemos salir de estas 4 dimensiones en las que el ser humano
está encerrado, como prisionero, porque después de este universo hay otro universo, otro mundo, donde existen criaturas que no son como nosotros, con la única diferencia que estas criaturas que están en el otro universo pueden entrar a nuestro universo, pueden penetrar a nuestro universo y dentro de nuestro universo pueden comer, pueden caminar, pueden ver, pueden tocar. Nosotros las podemos tocar también, como lo vamos a ver, como los ángeles en Sodoma fueron tocados por los seres humanos. Y estas criaturas que están en el otro universo tienen características mucho más grandes que nosotros y tienen cuerpos también, pero sus cuerpos de ellos tienen acceso a nuestro universo y pueden entrar a nuestras 4 dimensiones, y nosotros no podemos salir del universo cerrado en el que vivimos hasta que muramos. Cuando morimos, el alma y el espíritu entre nosotros sale de esta prisión que es el cuerpo, esta cárcel en la que está encerrada el alma y el espíritu, y es libre como la mariposa abandona, ¿verdad?, el capullo, y sale volando la mariposa con otro cuerpo. Así en la resurrección seremos libres. Cuando la persona que muere se siente libre, porque ves tu cuerpo. Cuando hay tantas experiencias de personas que han muerto y se han visto, ¿verdad? Yo tengo un amigo íntimo que estaba en cirugía y se salió de su cuerpo sin que se muriera, y dice: oí lo que estaban platicando los científicos, los cirujanos, estaba viendo lo que estaba pasando, yo me veí que ahí estaba yo y me sentí así, y cuando regresé me sentí otra vez como frío, me dice. Y cuando despertó y contó esta experiencia, les dijo a los médicos lo que estaban platicando, y lo testificaron ellos, que eso era lo que estaban platicando. Entonces, estas experiencias extrasensoriales existen, pero no podemos salirnos totalmente a la otra dimensión. Ahora bien, en la Biblia nos enseña Dios que hay personas a quienes Él les ha concedido salir de sus cuerpos a la otra dimensión sin morir. Ezequiel salió de su cuerpo. Pablo, 2 Corintios 12, salió de su cuerpo y dice que fue trasladado a lugares donde al bajar a la tierra no pudo tener palabras ni pensamientos para describir la existencia o lo que experimentó en la otra vida, o en el otro universo. El apóstol Juan fue sacado de su cuerpo y desde ahí le enseñó Dios los juicios de los sellos, de las trompetas y las tribulaciones, y escribió todo Juan desde el cielo lo que estaba pasando en la tierra, el libro del Apocalipsis, sin haber muerto tampoco. Entonces hay experiencias que Dios ha hecho excepciones, la excepción no rompe las reglas, que nos narran estas personas de que existe vida después de la vida. Y sobre todo cuando venimos a la Biblia, ya la Biblia nos da detalles de la existencia de estas criaturas. 1 Corintios 15:40 dice: hay cuerpos celestiales. Estas criaturas tienen cuerpos. Estas criaturas tienen cuerpos. Pueden ser vestidas, pueden oír, pueden ver, pueden pensar, pueden caminar, pueden enojarse, pueden sentarse, pueden alegrarse, pueden entristecerse. Estoy hablando de las criaturas espirituales. Veamos algunos ejemplos. Apocalipsis capítulo 6. Qué preciosa es la Biblia. Dice en Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, Apocalipsis 6, del 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué? Las almas, ¿verdad? No dice vi cuerpos, vio almas. No es una sustancia incorpórea, inodora, invisible el alma. Aquí sí, si ahorita se sale un muerto, lo tenemos aquí, se muere, y el alma se sale, no la podemos ver nosotros, porque no tenemos acceso. El alma es algo espiritual, pero que al salirse del universo de nosotros y al entrar en el otro universo, los del otro universo sí ven que son almas. ¿Me van siguiendo?
Nosotros no podemos ver, es como los gatos ven cosas que nosotros no vemos. Los perros oyen cosas y sonidos que nuestro oído no percibe. Las águilas, 3, 4 kilómetros tienen su vista. Pueden ver un pez, un ratón, las águilas a 2, 3 kilómetros de distancia. Nuestros ojos no alcanzan ni tienen esa magnitud. Pero si estas cosas las tienen ciertas cosas que no tenemos nosotros, imagínense en el mundo espiritual. Entonces las criaturas del mundo espiritual tienen acceso al de nosotros. Y dice la Biblia, por eso yo me preguntaba, oye, ¿cómo puedes ver el alma? Oye, Juan, te equivocaste, no, la regaste aquí. Esto está mal, ¿verdad? Siempre que hay un problema para entender la Biblia, no es el problema de la Biblia, es el problema de nuestra falta de comprensión del mundo espiritual. No, esto es una contradicción de acuerdo a tu mente de ostión que tienes. No es que aquí esto se contradice de acuerdo a tu criterio y a tu perspectiva limitadísima que tienes de la mente que tenemos intelectual. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, vean ustedes, estas almas salidas de su cuerpo físico se encuentran en el cielo. Y estas almas en el cielo están reconociendo quién es Dios, porque se dirigen a Él, Señor, santo y verdadero. Saben que esa criatura que está enfrente de ellos y a quienes le pueden dirigir la palabra es santo y es verdadero. En segundo lugar, estas almas ahí en el cielo tienen todavía el sentimiento de la justicia terrenal y le están cuestionando a Dios: ¿hasta cuándo no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esto está muy, muy tremendo. Estas almas en el cielo no se supone que deben de estar aleluya, aleluya, con un violín y con una arpa y con una limonada. Tenemos que entender esto. Estas almas no están descansando del todo hasta que Cristo regrese. Entonces hay muchas almas en el cielo, y estas son de los muertos, de los mártires, de los más grandes guerreros de Dios y guerreras de Dios, que le dicen a Dios: Señor, ya ¿cuándo se acaba ese borlote ahí abajo? ¿Cuándo termina ya tanta sangre y tantas revoluciones? Ya quiero que mi abuelita venga, que mi papá venga, y ya quiero que mi Fido, mi perro que se quedó ahí también, ¿verdad? Bueno, quién sabe si puedan decir eso, ¿verdad? Pero están diciéndole a Dios, preguntándole a Dios, porque estas almas saben que aún no termina los juicios de Dios. En otras palabras, esas almas allá arriba pueden ver las cosas de la tierra. Pueden ver las cosas de la tierra. Y se dan cuenta que todavía Jesucristo no baja. Y le preguntan, ¿cuándo? Quieren saber cuándo se acaba todo. En otras palabras, los que están allá arriba nos están diciendo a nosotros: apúrense. Y nosotros aquí abajo, alguien se comienza a morir, sálvenle la vida, la ambulancia, el resucitador, que se quede aquí a sufrir con nosotros. ¿No es verdad? Vean que estamos teniendo otra perspectiva, pero más elevada, y ahora nos reímos. Si supiéramos que al salir del cuerpo, ese pobre en la ambulancia, qué bueno que se vaya. Y claro que vamos a sufrir, nos va a dar tristeza por el egoísmo de que queremos que se queden con nosotros. Y porque nuestra amistad, o sea, extrañamos a nuestros seres queridos. Esto es normal, no es anormal. Pero cuando nosotros tenemos la perspectiva de Dios, entonces Pablo dijo: si a mí me preguntaran, Filipenses capítulo 1, Pablo dijo, si me preguntaran, ¿qué prefieres, vivir o morir? ¿Qué contestó Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir. Me quiero vivir, pero que sea para Jesús. Y si muero, voy de gane, porque descansé para siempre. Antier se murió una hermana muy querida en Toluca, de la iglesia de nosotros allá en Toluca, y mamá de un muchacho que dirigía la alabanza en Toluca.
Tenía cáncer desde hace como 10 o 15 años, la pobre mujer. Y me hablaron por teléfono mi hermana Mónica y me dice, murió ya fulana de tal. Y de veras salté de alegría. Gracias, Señor, ya descansó. Ya está feliz, sin enfermedad, ni lloro, ni nada. Gloria, en la presencia de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fue gozo para mi vida. Y no le hablé para darme el pésame a su esposo. Le dije, te hablo para decirte que estoy bien contento que tu esposa esté en mejores manos. Y estoy contigo, soy tu amigo, ¿verdad? Y todo, desde luego, ¿verdad? Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque tenemos otra perspectiva. Dice primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 10 en adelante, les escribo para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también traerá Dios con él a los que murieron en él. Pablo quería que supiéramos que no podemos pensar como la demás gente. Hay un año de luto, 2 años de negro y chile, ¿verdad? Y si supiéramos que nuestros seres queridos, sí, ya no los vamos a ver y quisiera que esté conmigo, lo voy a extrañar, pero cuando comenzamos a llenarnos con esa idea, está mejor. Si supiéramos que está de vacaciones en un lugar precioso, disfrutando la vida, es como un bálsamo a nuestra alma para descansar. Nos hace descansar, para no vivir toda la vida tristes, porque ahí vamos nosotros detrás. Ahí vamos detrás, todos ustedes y por la televisión que nos ven, todos tenemos una cita con la muerte. Es un avionazo, un terremoto, cáncer, pero todos vamos a morir de alguna forma. Unos adelante, otros para atrás, pero ahí vamos detrás, todos nosotros. Y la Biblia nos habla de la perspectiva, que no vamos a un vacío, vamos a un mundo espiritual que nos está esperando, porque voy a preparar lugar para ustedes, dijo Jesucristo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Si crean en Dios, crean también en mí. Vemos pues también en Génesis 18, ya no lo voy a ver, que llega Dios en una teofanía con 2 ángeles, Génesis 18, y se paran enfrente de la tienda de Abraham, y Abraham les hace de comer. Cuando Cristo resucitó, Lucas 24, les pide con el cuerpo resucitado, con el cuerpo de donde venía Cristo ya, entró a nuestra dimensión y ese cuerpo en la otra dimensión puede tener alimentos aquí, y hay alimentos espirituales como lo vamos a ver, y hay alimentos físicos. Nosotros no podemos participar más que alimentos terrenales, aunque hay veces que los seres humanos fueron alimentados. Escúcheme, hay veces que los seres humanos fuimos alimentados con alimento espiritual, el maná. El maná no lo produjo ninguna tortillería, ninguna tienda de abarrotes, ningún panadero, ningún chef. El maná era el alimento que comen los ángeles. Y cayó del cielo, alimento que venía de otra dimensión, que alimentó los cuerpos terrestres, terrenales, de los judíos por muchos años aquí en la tierra. Hemos comido comida del cielo. Y ahora Jesús es nuestra comida. Pero veamos este pasaje de Apocalipsis 4, ya que estamos aquí en Apocalipsis 4, y dice el versículo, para aprovechar este pasaje, versículo 3 y 4, Apocalipsis, donde Juan está en el cielo, se le permite ver a Dios a través de un reflejo, no cara a cara, y dice Juan en el versículo 3, desde el versículo 2, Apocalipsis 4, del 2 en adelante, y al instante, escribe Juan, yo estaba en el Espíritu. O sea, lo que estaba viendo Juan, no lo estaba viendo con ojos, ni con oídos terrenales, él estaba en el Espíritu, fue sacado de su cuerpo. Del versículo 1, cuando alguien le dijo, sube acá. ¿Cómo sabemos que el cuerpo de Juan no subió al cielo? Porque 1 Corintios 15 dice, la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Lo corruptible, que es nuestra carne y nuestra sangre, no podemos con este cuerpo que tenemos subir a la otra dimensión, porque este cuerpo se descompondría, se echaría a perder, se desharía tal vez, si subiéramos a la otra dimensión,
porque las características de la otra dimensión no fueron diseñadas para nuestro cuerpo. Si agarramos a un pez y lo sacamos del agua, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque no es su dimensión. Lo estamos sacando de su hábitat, de su medio ambiente. Entonces, cada hábitat, cada cosa Dios lo habitó. A las cabras las puso Dios para que habitaran en los montes y les puso uñas especiales para que pudieran entre las rocas subirse. Los peces en el mar. A las aves les dio alas para que en ese medio ambiente pudieran sobrevivir. A nosotros nos dio un cuerpo con ojos, con estómago, con el agua de aquí, con las manzanas, con los plátanos, con las verduras, para que todo lo que esté en la tierra formara parte de nuestra sobrevivencia. Entonces nuestros cuerpos no pueden subir al cielo sin ser transformados. Elías fue arrebatado y fue transformado como arrebatado. Enoc fue arrebatado al cielo y fue transformado y ya no regresaron. El rapto, vamos a ser transformados en un cuerpo perfecto y vamos a regresar con Cristo con cuerpos glorificados. Pero miren ustedes lo que dice aquí. Anhelamos, Señor, ese día. He aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado. Juan ve a una criatura sentada. Sentada. Dios tiene un cuerpo, no físico, un cuerpo espiritual, diferente al de todas las criaturas que Él ha criado. Y por eso Dios es descrito en la Biblia como el que ve, como el que siente, llora, se enoja, camina, vuela, hace esto, hace el otro, con todas las características de nosotros. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante o parecido o igual a una piedra de jaspe, de cornalina, un trono alrededor semejante a la esmeralda y 24 tronos alrededor con 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Pero para que se nos fundan los fusibles, vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8. Y dice así, bueno, versículo 5 de Apocalipsis, versículo 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y miré, Juan tenía ojos en el cielo, vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes a un cordero como inmolado. Escuchen esto con mucha atención. Cristo va a vivir eternamente con un cuerpo humano. Glorificado desde luego. Toda la eternidad Jesús va a tener esas llagas en las manos. Lo único que en el cielo vamos a encontrar que nosotros hicimos fueron los clavos de Cristo en las manos y en sus pies. Ahí estaba Jesús como un cordero, inmolado con su cuerpo glorificado desde luego. Pero el cuerpo de Jesús por toda la eternidad no va a ser así con una cara como de rana o con los ojos así o como los marcianos, etcétera, etcétera. El aspecto que tienes tú y yo ahorita de seres humanos con orejas, pelo, así como lo tenemos, vamos a tener este cuerpo nosotros, pero perfecto. Y va a ser el cuerpo que tienen los ángeles. Los ángeles van a ser un poco más altos que nosotros, nada más. Gracias a Dios que nos los vamos a cargar. Pero las formas de las criaturas que Dios ha diseñado en la perfección de Dios son con forma humana. No hay un cuerpo más perfecto en su diseño que el cuerpo humano. Hay cuerpos de jirafas, no que es para esto un hipopótamo, ¿verdad? De elefantes, de jirafas, de cuerpos de murciélagos, de lo que tú quieras. Hay infinidad de cuerpos de mosquitos, de insectos, de mamíferos, de anfibios, etcétera, etcétera. La obra maestra de Dios fuimos nosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y que ya no son de ustedes. Glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos, porque son de Dios. Cuando comienzas a darte cuenta de este cuerpo tan precioso que Dios nos ha dado, lo comienzas a cuidar.
Comienza a beber mucha agua, mucha agua, mucha agua. Muchas manzanas, mucha fruta, muchas ensaladas, muchas verduras, carne lo menos que puedas, azúcar lo menos que puedas, sal lo menos que puedas, dormir 8 o 10 horas diarias, hacer ejercicio, bajar la panza. Y cuando comienza Dios a ver que Pancho está cuidando su cuerpo, yo lo voy a cuidar a él. Pancho está descuidando su cuerpo, Pancho, no me digas que te sane, te saca el espíritu de retortijón de tu panza. Dios no se hace responsable de nuestra salud cuando nosotros no tomamos la responsabilidad que nos corresponde de comer bien. Sí, con tu chicharrón y con tus carnitas de puerco, y ya pasas los 40 años de edad, no le pides a Dios, hermano, ponga su mano para que me tumbe y me sane. ¿A qué grado de ridiculez y de inmadurez ha llegado la iglesia por desconocer los pensamientos de Dios? Y finalmente, vemos nosotros en Lucas capítulo 24, que cuando Cristo resucita a través de estos cuerpos que estamos describiendo, espirituales, y que por ser espirituales no son intangibles, como no son, ¿cómo se llama el fantasma ese, el fantamitas? Gasparín, ¿verdad? No son, siempre tenemos la idea, ¿verdad? Que un espíritu es así el que vuela, ¿no? Y como Gasparín, como le llamamos fantasmas, ¿no? Esas cosas no existen más que en las mentes de los escritores y de ciencia ficción. No es como la Biblia lo escribe. Esos cuerpos, esas almas tienen cuerpos que se pueden ver, pero en la otra dimensión, con otros ojos también, con otro enfoque totalmente espiritual. Aquí en Lucas 24, para terminar, dice el versículo 39, que cuando Cristo ya resucitado, se les aparece a los discípulos, les dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y palpen. Cristo le dice a los discípulos, agarra tu mano, pon tu mano aquí. ¿Qué estás tocando? La mano de los discípulos no atravesó la mano de Cristo, tocaron algo sólido, tocaron sus llagas de su costado. Cristo dijo, no soy un espíritu, tengo carne y huesos. Véanme, tóquenme, soy yo con un cuerpo perfecto. Pero este cuerpo de Cristo podía ser tocado, materializado y desmaterializado a voluntad. Este cuerpo de Cristo podía ser tocado aquí en la dimensión que tenemos. Si un ángel se aparece, dice Hebreos 13, versículo 2 y al 4, ¿verdad? No se olviden de la hospitalidad, porque muchos hospedamos ángeles. Hay mucha gente que hemos tocado que han sido ángeles, porque los ángeles, de acuerdo a la Biblia, pueden tener y tomar un cuerpo humano. No meterse a un cuerpo, sino ellos transformarse en una forma sobrenatural que solamente Dios nos puede explicar, y tomar un cuerpo de un ser humano o de una mujer o de un niño o de un bebé, los ángeles, y pueden manifestarse en nuestra dimensión. Y el cuerpo de Cristo, como el de los ángeles, entró a nuestra dimensión y se apareció y desapareció, y el cuerpo de Cristo volaba también. La fuerza de la gravedad ya no tenía operación en las capacidades y cualidades físicas del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a seguir con esta serie, la genética de Satanás, y estoy seguro que conforme avancemos vamos a ir cada día escudriñando y descubriendo más. Por favor, no pregunten, ay hermano, pero ¿cuándo regresa? Para la tercera parte, ¿no? Miren, yo creo que en 2 semanas más o 3 semanas más, pero si fue alguna cosa que retrasara esto, ¿verdad? Yo estoy bien emocionado con esta serie. No me imagino todo lo que me falta, no se imaginan. Es un banquete esto. Ahorita vimos 1 hoja y media nada más. Pero cuando pueda, ¿verdad? Voy a comenzar a tratar de filmarlo, o sea en video, para que, aunque sean a través de video, puedan ustedes ver la tercera parte y la cuarta parte. Yo creo que van a ser 4 o 5 partes. Pero la serie se llama La genética de Satanás. O a lo mejor doy la tercera parte en otra iglesia y les mando el video y les mando el cassette. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la mesa está servida para que vengamos y participemos y compremos pan y leche sin dinero, para que los que tengan hambre y sed de justicia sean saciados con el alimento de tu palabra. Te damos gracias por las riquezas inescrutables, la profundidad del conocimiento y la sabiduría de tu palabra. Oh Dios, anhelamos conocerte a ti más y más, de manera
viva, orgánica y dinámica, de una forma personal, porque Jesús vive y está dentro de cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en esa cruz. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Baruch Hashem Adonai Eloheinu, alabado sea tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda la honra, el poder, la sabiduría, las riquezas, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tú las creaste y nosotros, criaturas de tu mano. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en una cruz en nuestro lugar, habernos lavado con tu sangre y habernos hecho reyes y sacerdotes delante de tu Padre. Gracias por ampliar el entendimiento de nuestra mente para comprender las cosas que solo el Espíritu nos puede revelar. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y somos santificados en tu verdad. En esta tarde tal vez haya personas también que nos ven por la televisión que no tienen a Jesús en su vida, que sus cuerpos no son el templo del Espíritu Santo. Y yo te invito en este momento, en esta tarde, en esta hora, a que invites al Salvador a tu vida y a que comiences a ingresar a este mundo espiritual a través que la Biblia nos lleva y nos conecta con Dios, y comiences a conocer a ese ser magnífico, poderoso, fiel, eterno, el Altísimo Dios y Padre de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón en este momento al Señor tu Dios. Te pido perdón por mis pecados, Señor Dios de los cielos y de la tierra. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre y que a los 3 días resucitó de los muertos. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador, y te pido que me laves y transformes mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi cosmovisión, para pensar de otra manera y ser igual a tu Hijo Jesucristo, a quien te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios. Día y noche meditarás en este libro de la ley, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, no antes, hasta que comencemos día y noche a meditar en este libro, prosperaremos en todo lo que hagamos. No antes. Y si prosperas antes, se puede convertir en una maldición, porque tu prosperidad no viene de Dios. La prosperidad tiene que venir de Dios como consecuencia de su bendición, que estamos haciendo las cosas que le agradamos, y son tiempos de vivir cerca de Dios. Ama este libro con todo tu corazón y con toda tu alma. Medita en él en la mañana y antes de acostarte, y todas las cosas en tu vida van a cambiar. Que tengan mucha paz y que Dios los bendiga.